Cordial saludo, mi nombre es Denis Joana Walteros, pertenezco al programa de Administración en Salud y a continuación les presentaré lineamientos y definiciones de seguridad del paciente. Colombia impulsa una política de seguridad del paciente liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud y su objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afectan la seguridad del paciente, reducir y en lo posible eliminar toda ocurrencia de eventos adversos para contar con instituciones más seguras a la hora de la prestación de los servicios. La legislación que cubre los lineamientos para la implementación de seguridad del paciente es la Resolución 0112 del 2012, la cual nos habla de los lineamientos de la seguridad del paciente y tiene un enfoque de atención centrado en el usuario. Esto significa que lo más importante de los resultados obtenidos es la seguridad y atención de nuestros pacientes. Cuando hablamos de seguridad del paciente nos referimos a todo el conjunto de elementos estructurales, los procesos, los instrumentos y las metodologías basadas en evidencias científicas probadas para propender y minimizar los riesgos de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud. Entre los lineamientos de política de seguridad del paciente tenemos unos principios y esos principios son primero el enfoque de atención centrado en el usuario, segundo cultura de seguridad, tercero integración con el sistema obligatorio de garantía de calidad en atención en salud, cuarto multicasualidad, quinto validez, sexto alianza con el paciente y su familia. Por último, alianza con el profesional de la salud. Entre los objetivos de la seguridad del paciente tenemos direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de atención en salud hacia la promoción de la atención en salud segura. Disminuir el riesgo de atención en salud brindada a los pacientes. Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en el proceso de atención en salud mediante el despliegue de metodologías científicas probadas y adopción de herramientas prácticas que mejoren las barreras de seguridad. Tenemos la coordinación de diferentes actos del sistema hacia mejoras de la calidad de la atención que se evidencien en la obtención de resultados tangibles y medibles. Entre los lineamientos tenemos abordaje no cognitivo, aprendizaje y mejoramiento. Y entre los focos de intervención tenemos la prevención de caídas del paciente, la prevención de flebitis, la prevención radiológica, la prevención de accidentes intrahospitalarios. Y en algunas definiciones importantes del tema seguridad del paciente tenemos atención de salud, que son los servicios recibidos por los individuos para promover, mantener, motorizar o restaurar la salud. Tenemos la falla de atención en salud, una deficiencia para realizar una acción prevista según lo prolongado o utilizado en el plan incorrecto. Tenemos el riesgo, que es la probabilidad de un incidente o evento adverso. La acción insegura es aquella que se ejecuta con error en la atención en salud. Es una falla que puede causar algún daño o perjuicio en la salud del paciente. También encontramos la evitabilidad del evento adverso, donde puede ser prevenible o no prevenible, y evento adverso según severidad, el cual puede ser leve, moderado, grave o severo. De igual manera encontramos una serie de factores contributivos considerados, donde encontramos primero el paciente, segundo la tarea de la tecnología y tercero el individuo.
aquí culminamos con nuestras referencias. Muchísimas gracias. Prevención de caídas. Las caídas son sucesos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo o en otra superficie firme que lo detenga. Organización Mundial de la Salud, 2021. Factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores intrínsecos son todos aquellos factores relacionados a la condición o estado de salud del paciente, como hipertensión arterial, alteraciones visuales o alteraciones osteoarticulares. Los factores extrínsecos son todos aquellos factores de la infraestructura hospitalaria o relacionados con la actividad que se realiza o el ambiente en el que se encuentra, como sillas de ruedas y camillas inmovilizadas o fijas, baños y pasillos con barandas de sostenimiento, duchas a nivel sin obstáculos de acceso y equipos hospitalarios en su debida área. Las caídas como evento adverso, según la Organización Mundial de la Salud, son cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad. Las caídas generan un daño adicional para el paciente, pudiendo ocasionar lesiones serias, incapacidad y en algunos casos la muerte. Hipotensión ortostática se define como una reducción de presión arterial dentro de los 3 minutos después de haber asumido la posición erecta o de pie después de haber estado en posición supina o acostada. La síncope es una pérdida de conocimiento repentina y por lo general breve y reversible. Prevención. Se deben realizar evaluaciones periódicas para detectar los posibles riesgos que puedan tener los pacientes de sufrir una caída. Fallas en la atención en salud. Identificación inadecuada del riesgo de caída del paciente. Inmovilización inadecuada o movilización inapropiada del paciente. Limpieza de pisos. Falta de acompañamiento y monitoreo al paciente. Traslados inseguros de los pacientes. Falta de identificación y control sobre factores extrínsecos. Recomendaciones y planes de acción. Valoración del riesgo de caída y clasificación de los pacientes. Diseño o adopción, revisión y ajuste de instrumentos de valoración y clasificación del riesgo de caídas. Capacitaciones al personal asistencial en la aplicación del instrumento de valoración del riesgo de caídas. Supervisión de la adherencia a la valoración del riesgo de caídas. Identificar los pacientes de alto riesgo con barras de colores, códigos de barras, etc. Al no estar estandarizada la identificación, las instituciones hospitalarias deben desarrollar una manera propia para identificar los pacientes. Proporcionar ayuda física para pacientes de alto riesgo cuando deambulen o intenten maniobras difíciles como ir al baño, trasladarse, etc. Se debe promover la movilidad del paciente de alto riesgo para fortalecer su control postural. Introducir programas para ofrecer regularmente ayuda para ir al baño. Colocar protectores en las barandas de las camas, colocar frenos, traslado de pacientes de alto riesgo de caídas a habitaciones cerca del puesto de enfermería, asegurar el timbre cerca de la cabecera del paciente, disponer superficies del suelo antideslizante sobre todo en la zona del baño. Conclusiones. Se concluye que los riesgos de caída se pueden evitar haciendo revisiones diarias o periódicas que revelan los constantes riesgos adversos que se pueden presentar cuando un paciente está hospitalizado, ya sea por su condición física o mental o factores aleatorios a la situación de salud del paciente. La labor de los cuidadores en salud es de vital importancia en la detección de riesgos de caída de pacientes, porque son quienes de primera mano observan y conocen las condiciones que pueden ocasionar un evento adverso de sufrir un accidente de caída. La mala utilización de los elementos de protección y el desconocimiento de los parámetros establecidos también son factores de riesgo que involucran a todo el equipo médico. Por ello, este personal debe capacitarse periódicamente. Buenas tardes, mi nombre es Francis Julia Poveda. Estoy en el curso de Cuidados de Enfermería y vengo a hablarles sobre las infecciones intrahospitalarias. Los objetivos es reconocer la técnica de prevención de infecciones intrahospitalarias para el cuidado de nuestros pacientes. Las infecciones intrahospitalarias son las que adquirimos en el hospital o en una institución de salud causadas por microorganismos a través de manifestaciones clínicas. La confirmación es por microbiología. La bioseguridad son los procedimientos y acciones encaminadas a la prevención para evitar la transmisión de infecciones en el laboratorio y evitar la contaminación. Aquí vamos a hablar sobre la precaución estándares de las instituciones de salud, que son el higiene de manos, uso de guantes, uso de elementos
de protección personal, prevención de exposiciones, cuidados para el manejo del ambiente, higiene respiratorio, limpieza y desinfección. Aquí vemos el lavado de manos. La esterilización hospitalaria es el método adecuado según el tipo de material. Esta es la práctica más importante para evitar las infecciones durante el proceso de hospitalización. Aquí vamos a hablar sobre los factores de riesgo de transmisión. Factores dependientes de las prácticas de atención, factores dependientes del ambiente y factores dependientes del paciente. La primera práctica que se debe manejar para evitar estas infecciones es el higiene de manos. Recordemos que las manos contienen microorganismos que corresponden a la microbiota bacteriana. Entonces, el higiene de manos es la fricción, que es con jabón antiséptico, luego se coloca el alcohol, se seca con toalla desechable. Después de todo procedimiento quirúrgico o atención hospitalaria. Aquí hablaremos del uso de guantes. Recordemos que el uso de guantes también es una barrera protectora tanto para nosotros como trabajadores de salud como para nuestros pacientes. Se debe realizar una higiene de manos adecuada. Siempre se debe cambiar los guantes después de atender a un paciente y más si se toca zonas anatómicas o si se coge fluidos corporales. Recordemos que el uso doble de guantes solo está indicado en situaciones especiales. Los elementos de protección personal, la bata, las gafas, los guantes, los respiradores y las mascarillas. La OMS pide a los profesionales sanitarios que tomen 5 momentos a fin de prevenir la septicemia en la atención sanitaria, la cual es antes de tocar al paciente, lavarse las manos, antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición de líquidos corporales, después de tocar a un paciente y después del contacto con el entorno del paciente. La inadecuada asepsia, antisepsia de la herida quirúrgica. Recordemos que la asepsia es la destrucción de microorganismos sobre superficies o objetos y la antisepsia es la destrucción de los microorganismos sobre superficies. La asepsia, la mala asepsia es no lavarse las manos adecuadamente y no el uso de desinfectantes para la esterilización. Y la antisepsia es el no desinfectar los instrumentos con los que se realiza un procedimiento o una cirugía. Y no se utilizan los jabones antisépticos y los detergentes. Los modos de transmisión son por contacto directo, de persona a persona, por contacto indirecto, que es de objeto a persona, a través de vehículos o a través de vectores. Los vehículos son a través de alimentos contaminados, medicamentos y sangre. Y los por vectores es de transmisión por una picadura. Hay 3 periodos de incubación. El periodo de transmisibilidad, distribución y el periodo de incubación, que es el que tiene diferentes agentes, tipo de infección y estado inmunológico. El periodo de transmisibilidad es el que varía con los diferentes agentes y el de distribución es el mayor número que se presentan en los hospitales, un alto porcentaje de infectados. Las metas del control de infecciones es la vigilancia de prevención, el desarrollo de técnicas, la implementación en las técnicas para los resultados, evaluar anualmente el monitoreo de resultados, revisar las técnicas empleadas. Las actividades de control de infecciones incluyen infecciones nosocomiales, que son en el área de terapia intensiva, neonatología, hemodiálisis. Las infecciones nosocomiales del sitio quirúrgico, el antimicrobianos en unidad de terapia intensiva, vigilancia de organismos residentes a los antimicrobianos y organismos epidemiológicamente importantes. La tuberculosis nosocomial.
La inadecuada colocación de catéteres, digamos, es uno de los altos niveles de infección, que es por no la posición incorrecta de los catéteres, falta de información o experiencia del profesional, presión de tiempo, el ambiente, síndrome de pinzamiento, dislocación del catéter. La formación y motivación de los profesionales sanitarios, pues prevención para evitar estas infecciones, como la higiene de manos, el control de limpieza de los instrumentos, vigilancia en los profesionales sanitarios para ver cómo está la higiene, para prevenir las causas de las infecciones en los hospitales y en cirugías y salas. Las infecciones intrahospitalarias más importantes son infecciones urinarias, infecciones de herida quirúrgica, infecciones respiratorias, infecciones asociadas al cateterismo, que es lo que hablamos anteriormente. El inadecuado manejo de limpieza y esterilización de áreas, o sea, la mala desinfección es una de las causas más probatorias de las infecciones intrahospitalarias, de no desinfectar las zonas, las camillas, los instrumentos para hacer los procedimientos, la mala calidad del agua, poca asepsia en los implementos de, de instrumentos, lo que hemos hablado hasta el momento. Las normas básicas de la higiene de entorno en la atención sanitaria nos brindan orientaciones para establecer las normas y las condiciones de seguridad en los pacientes. Las prevenciones en toda institución de salud son la virtud de los costos que presenta una infección intrahospitalaria. Entonces hay que prevenir las medidas generales, las medidas específicas de la infección intrahospitalaria. Al concluir este trabajo, buscamos dar la importancia a la higiene de manos, de la limpieza de nuestro uniforme, de la esterilización de nuestras herramientas de trabajo. Con esto podemos evitar las infecciones nosocomiales. Es importante tener control sobre los cuidados de esterilización para evitar infecciones, dadas en buenas prácticas de higiene a nuestros pacientes y cumpliendo con los protocolos y normas. Un riesgo radiológico está asociado a sucesos aleatorios, la eventual exposición de personas a radiaciones ionizantes y la eventual ocurrencia de efectos dañinos en la salud de las mismas como consecuencia. La protección radiológica es una actividad multidisciplinar de carácter científico y técnico que tiene como finalidad la protección de las personas y del medio ambiente contra los efectos nocivos que pueden resultar de exposiciones a radiaciones. ¿Dónde se encuentran las exposiciones a radiaciones? Se encuentran en instalaciones sanitarias y pueden presentar los siguientes tipos de riesgo radiológico. Uno de esos es la irradiación externa. Esta se encuentra en las instalaciones de radiodiagnóstico y el único riesgo posible es de irradiación externa que se produce cuando está en funcionamiento el tubo de rayos X y la contaminación radioactiva. Está en instalaciones de lugares de medicina nuclear, en laboratorios donde no utilicen fuentes encapsuladas y los riesgos posibles de la contaminación radiactiva es la radiación externa y la contaminación interna. La radiación externa ocurre cuando se deposita sobre la piel sustancias radioactivas y la radiación interna cuando la radiación entra al cuerpo, ya sea inhalado, ingerido o por medio. Los límites de restricción de dosis para los profesionales de radiología equivale a 20 milisieverts al año para el órgano cristalino, que es un órgano del ojo, y 500 milisieverts al año para extremidades. Para el miembro del público, una dosis efectiva es de 1 milisieverts al año. Y pacientes
No es posible establecer límites debido a que depende y varía de la patología y del tratamiento que se le dé a esta. Los efectos biológicos de la radiación derivan del daño que causan a la estructura química de una célula y no se revelan de inmediato. Estas pueden causar rompimiento de enlaces químicos y cambio de estructura de moléculas. Si llega a pasar eso, o estamos expuestos a una alta radiación, podemos presentar debilidad, hemorragia, hematomas, deshidratación, fiebre, inflamación y otras más que vemos en pantalla. La radiación también es un gran causante de cáncer y puede ser de cualquier tipo. La Ley 16 de 1960 establece la vinculación de Colombia al Órgano Internacional de Energía Atómica, OIEA, y aprueba sus estatutos. Aquí vemos la ley del Código Sanitario Nacional y sus dos artículos 171, la resolución 2400 de 1979, que es el Estatuto de Seguridad, y vemos los artículos y lo que habla. Podemos ver el Sistema Nacional Epidemiológico que manejan las instituciones intrahospitalarias y sus secciones. Los elementos de protección personal para el profesional de la salud: gafas, delantal de plomo, protector tiroideo, protector gonadal, guantes plomados y gorro. Los casos especiales para una radiografía son dos: las mujeres embarazadas y los niños. Las mujeres embarazadas son muy susceptibles hasta la semana 25 del embarazo. El feto es especialmente sensible por el sistema nervioso central que no se ha desarrollado bien. Se pueden realizar exámenes hasta que haya ausencia de la menstruación y normalmente el riesgo de no diagnosticar es mayor al riesgo de radiación impartida en el examen. En niños, los médicos tienen cuidados especiales durante los exámenes por rayos X para utilizar la menor dosis de radiación posible mientras esta produce las mejores imágenes para su evaluación. Existe un riesgo muy bajo, pero al igual significativo, de cáncer a lo largo de la vida de los niños que son expuestos de forma excesiva a la radiación. La dosis efectiva de radiación para estos procedimientos varía. Al igual, no es la misma radiación a la que se expone un adulto. El riesgo de una reacción alérgica grave a los materiales de contraste con iodo es muy raro. Estos contrastes se usan cuando se va a realizar un TAC, una tomografía axial computarizada. Es muy raro en niños, pero casi siempre es moderada estas reacciones alérgicas. Buenas noches, mi nombre es Gloria Janet Gómez Gómez, pertenezco al área de cuidados de enfermería. Para esta ocasión les voy a explicar sobre la prevención de riesgos de administración de medicamentos. Primero que todo, el concepto que se tiene de medicamentos es que son productos que ayudan a recuperar, a mantener o a mejorar la salud del paciente. Por el contrario, el error de medicación es cualquier incidente que previene que pueda causar daño al paciente. La utilización de medicamentos en pacientes hospitalarios con algún tipo de dolencia deben ser tratados con mucha prevención, ya que pues muchos cometemos errores a la hora de medicarlos. Además, podemos cometerlos en cualquier etapa del proceso. Algunos de los errores que se cometen en la medicación de pacientes pueden ser por etiquetado o envasado similar, por similitud ortográfica del medicamento, por el uso de abreviaturas que en algunos medicamentos se utiliza, los errores a la hora de leer la prescripción médica o la mezcla incorrecta del medicamento, o muchas veces por vencimiento del medicamento. Además, hay que tener en cuenta que la compra de medicamentos debe tener un registro sanitario vigente. Además, debemos de informar al paciente del medicamento suministrado, entre otros errores que pues se pueden cometer. Hay algunos correctos para prevenir los errores anteriormente. Por ejemplo, antes de suministrar el medicamento hay que lavarse las manos.
Tener en cuenta el paciente correcto. Antes de suministrar cualquier medicamento, hay que tener en cuenta la vía correcta por la que vamos a suministrarlo. Hay que tener la hora correcta, suministrar la dosis indicada, informar al paciente sobre el medicamento que se le está dando y verificar fecha de vencimiento y registrar el medicamento en su bitácora. Además, hay acciones que podemos evitar los eventos adversos asociados a los medicamentos, tales como identificar cuáles son los medicamentos de alto riesgo. Hay que tener en cuenta la información de la farmacovigilancia acerca del medicamento. Debemos también de asegurar que el almacenamiento del producto sea el correcto. Además, definir mecanismos de compra para evitar medicamentos que no cuenten con el registro sanitario. Además, al incluir en la recepción de medicamentos la verificación de las órdenes de compra como la fecha de vencimiento, el número de lote, la cantidad y la vigencia sanitaria. Los errores de medicación y sus consecuencias negativas traen consigo graves consecuencias para la salud pública. También viene como la desconfianza entre los pacientes y también perjudica a las instituciones prestadoras de salud. Por último, pues los errores deben ser aprovechados como una fuente de aprendizaje y de cambio para mejorar pues cada día en la calidad de atención a la salud. Muchas gracias.